Buenas noches, buenas noches. ¿Se observa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. Bien, vamos a comenzar entonces. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Bien, iniciamos. El tema de hoy es raíces de un polinomio. Bueno, para entrar de lleno al tema, primero necesitamos la definición matemática de lo que es una raíz. Entonces, supongamos que tengo un polinomio p de x que pertenece a un k de x. Te cuento que ese k podría ser reemplazado por un z, por un símbolo z de los enteros, por un q o por un r. Eso significa que el polinomio tiene coeficientes en ese conjunto numérico k, o sea que podría ser z, r. Si p de x pertenece a z, entonces significa que los coeficientes son enteros, pero es una mera notación. Aquí en esencia se tiene un polinomio y se tiene un número r. Decimos que ese número r es raíz del polinomio si solo si p evaluada en ese numerito es 0. Es decir, si el valor numérico es 0. Si es que al reemplazar en el polinomio el numerito no sale 0, simplemente no se llama raíz. ¿Ok? Entonces, aquí una observación respecto a esa notación. P de x pertenece a k de x y los coeficientes del polinomio pertenecen a k. El conjunto K puede ser Z, Q, R o C. A continuación, veamos por aquí un ejemplito. Menos 12 raíz del polinomio tal. Determina el valor de m. Bueno, si menos 12 es raíz de eso, significa que al evaluar el polinomio en ese número que me indican, tiene que ser 0. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque por definición, para que sea raíz, lo tiene que hacer 0 el polinomio. O sea, su valor numérico tiene que ser 0. Bueno, entonces cuando reemplazamos el 2, queda m por 2 al cubo, menos 2 porque equivale 2, menos 3 más m igual a 0. Y de esa forma, al despejar, ya tendría el valor de m. 8m más una m, 9m, menos 2, menos 3, me da menos 5, por lo tanto al despejar m sería 5 novenos. Entonces, que quede claro, cualquier numerito que al reemplazar en el polinomio lo hace 0, se llama raíz. Ese numerito podría ser un número real, podría ser un número complejo, y la raíz podría ser compleja o también real, ¿no? ¿Está claro, estimados? ¿Todo bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿De lo que es una raíz? Muy bien, seguimos entonces. Teorema del factor. Sea un polinomio p de x, ¿no? Que pertenece a k de x. Decimos que r es una raíz, sí, solo sí. Sí, solo sí. X menos el opuesto de la raíz es un factor del polinomio. Sí, solo sí, x menos el opuesto de la raíz es un factor del polinomio. Por ejemplo, si a mí me dicen que 5 es raíz de un polinomio, entonces x menos 5 es un factor del polinomio. Si me dicen, por ejemplo, 6 es una raíz del polinomio, entonces x menos 6 es un factor del polinomio. ¿Ok? Bien. Verifique si x más 1 es un factor del polinomio. En efecto, ¿por qué? ¿Por qué es un factor? Porque primero habría que ver si el valor de menos 1 lo hace 0, ¿no? Entonces, si x más 1 es un factor, ese menos r que ve arriba vendría a ser más 1. Menos r igual a más 1 significa que r es menos 1. Entonces, efectivamente, sí está muy bien porque al reemplazar esa raíz, ese r, perdón, en el polinomio lo hace 0. Eso significa que se llama raíz. Bien, es una verificación simplemente. ¿Ok? Bueno, preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta para poder continuar? ¿Preguntas? Bueno, seguimos. Hablemos de la multiplicidad. Multiplicidad. ¿Cómo es esto de la multiplicidad, profesor? Bueno, es que a veces en los cálculos una raíz se puede repetir 2 o 3 veces, ¿ok?
Y bueno, la cantidad de veces que una raíz se repite viene a ser la multiplicidad. ¿Ok? Eso es la multiplicidad, ¿les parece? Entonces, veamos por aquí ese concepto. Un momentito, por favor. Un momentito. Ya. Eso es, la multiplicidad indica el número de veces que se repite una raíz. Bien. Y por aquí tenemos un ejemplo importante. Supongamos tengo el polinomio p de x igual a x menos 2 al cubo por x menos 4 a la 6 por x más 7. Entonces, por la definición de raíz, si yo quiero determinar la raíz de este polinomio, lo que hago es igualar a 0. Cuando igualo a 0 este polinomio, evidentemente x2 es una raíz, porque si yo coloco en lugar de x2, lo hace 0. También 4 es una raíz, porque si yo coloco 4, lo hace 0. También menos 7 es una raíz, porque si yo coloco menos 7, lo hace 0. Entonces, tanto 2, 4 y 7, y menos 7, perdón, son raíces. Pero si te pones a observar, ¿no? A ver, ojalá puedes escribir. Tú tienes x menos 2 al cubo, ¿no? Es como decir x menos 2 por x menos 2, ¿no? Por x menos 2, porque dice que es el cubo, ¿no? X menos 2 por x menos 2 por x menos 2. Entonces esto lo igualo a 0, claro. ¿Y cuántas veces el número 2 te va a salir? 1, 2, 2. Eso significa que esa raíz 2, ok, se repite 3 veces. Por dicho motivo, la multiplicidad sería 3. Análogamente para el siguiente, 4 y la multiplicidad es 6. Y el otro también, ¿no? Menos 7 y la multiplicidad vendría a ser 1. Entonces, a partir de la definición de arriba, profesor, en términos más sencillos quizás, el exponente de estos factores lineales que están en la base vendría a ser la multiplicidad, ¿no? Ajá, sí, sí, correcto, correcto. Eso es lo que te sustenta la definición de arriba, ¿no? Bien, entonces si el exponente es 1, la multiplicidad es 1, o se llama raíz simple. Cuando la multiplicidad es 1, se llama raíz simple. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro o no? ¿Está todo bien? ¿Se entiende lo que es multiplicidad? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta con la multiplicidad? Muy bien. Claro, ¿por qué no? Sobre multiplicidad. La multiplicidad es la cantidad de veces que se repite una raíz. Arriba dice si R es una raíz de multiplicidad m, entonces el polinomio se puede escribir de esta forma, ¿no? Como x menos r elevado a la multiplicidad por un q de x, ¿no? Entonces, abajo nosotros tenemos un polinomio factorizado, donde las bases son de primer grado. Se puede deducir que la raíz es 2, 4 y menos 7. Y esos exponentes que están arriba vienen a ser la multiplicidad, según el sustento teórico de arriba. Bueno, entonces 2 sería de multiplicidad 3, 4 de multiplicidad 6 y menos 7 una raíz simple. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ese exponente viene a ser la multiplicidad. La multiplicidad, como dice la observación, es la cantidad de veces que se repite una raíz. Ujú.
Y ahora aquí tenemos el teorema fundamental del álgebra. Todo polinomio de grado n con coeficientes complejos tiene exactamente r raíces complejas. Bueno, vamos por aquí. Ejemplo 4. Observe, usted tiene x a la quinta más x menos 6. Entonces, si es de grado 5, debe tener 5 raíces complejas. Si es de grado 3, debe tener 3 raíces complejas. Es lo que dice el teorema fundamental. ¿Ok? Si fuese de grado 8, entonces tendría 8 raíces complejas. Si fuese de grado 9, tendría 9 raíces complejas. ¿Ok? Es lo que nos indica el teorema fundamental del álgebra. Por ejemplo, si tuviese un polinomio de grado 7, ¿cuántas raíces debería tener? Tiene exactamente 7 raíces complejas. ¿Ok? Los leo, preguntas. Bueno, no hay preguntas, continuamos. Raíces de un polinomio de segundo grado. Tienes un polinomio cuadrático. Evidentemente el coeficiente principal es A. El coeficiente lineal es B. Y el término independiente es C. Vamos a considerar que el A no es 0, dado que ya estamos diciendo que es de segundo grado. Entonces, bueno, usted sabe que por fórmula general, usted podría conseguir las raíces de esta manera, ¿no? Por fórmula general, ¿cierto? Y también, si es posible, en algunos casos, con aspa simple, donde el discriminante se calcula como b cuadrado menos 4c. Entonces, eso conlleva a recordar lo siguiente. Cuando el discriminante es mayor que 0, las raíces son reales y diferentes. Si el discriminante es igual a 0, las raíces son reales e iguales. Si el discriminante es menor que 0, las raíces son no reales, complejas y conjugadas. ¿Ok? ¿Te parece? ¿Todo bien? Bueno, listo. Como que esto nos trae recuerdos de la semana 3, que ya lo hemos comentado, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos el teorema de Cardano aplicado para un polinomio de segundo grado. También algunos lo aprenden con una mnemotecnia, ¿no? Vaca, vaca, ¿no? Y este menos, si quieres, lo puedes jugar así, ¿no? Mira, una vez que tu polinomio tiene ese orden, está completo, podrías colocar de izquierda a derecha unos signos alternados, ¿no? Como estoy haciendo más, menos, más. Entonces la suma de las raíces de este polinomio sería el segundo coeficiente, pero ya con esta variante del signo entre el primero. Más por menos, menos b, entre el primero que es a. Y el producto de raíces vendría a ser el último coeficiente, más por más c, entre a. Esto es conocido como las fórmulas de Cardano para un polinomio de segundo grado. ¿Ok? Estas dos. Entonces veamos un ejemplo. Determine la naturaleza de las raíces de este polinomio. Para eso identifico el A es 1, el B es menos 7 y el C es 7. El discriminante sería menos 6 al cuadrado, menos 4 por 1 por 7, y bueno, haciendo la cuentita, esto sería 8. ¿Les parece? Sí, sería 8. Bien. Entonces, bueno, como sale 8 y 8 es más grande que 0, podemos decir que las raíces son reales y diferentes. Esa sería la conclusión. ¿Tienen alguna pregunta con esta diapositiva?
Voy a leer. ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Como que está cómoda, ¿no? Ya lo hemos visto en la semana número 3, ¿cierto? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Seguimos, chicos. Un momento, por favor. Dejé de compartir. Ahora sí. ¿Se debe estar observando? Bueno, entonces comienzo. Teorema de Cardano-Vieta, pero ahora para el polinomio de grado 3 o de tercer grado. ¿Okay? Entonces, las cosas serían así, chicos. ¿Ok? Si es de grado 3, tenemos un polinomio de esta forma. AX cubo, BX cuadrado, CX más D. A continuación, para que usted aplique el teorema de Cardano para polinomio de tercer grado, tiene que primero verificar si su polinomio está completo y ordenado de forma decreciente. Si faltase alguna potencia de X complete, para que no falle en el teorema de Cardano-Vieta. El teorema de Cardano-Vieta relaciona los coeficientes del polinomio con sus raíces. Bien, entonces, por ejemplo, R1 más R2 más R3 vendría a ser el segundo coeficiente entre el primero, pero recuerda que vamos a aplicar una regla de signos. Más, menos, menos. ¿Ok? Entonces sería así, más por menos, menos B entre A. ¿Qué te parece? Otra vez repito. Bien, la suma de raíces sería el segundo coeficiente entre el primero. O sea, B entre A, pero el B cambió de signo debido a esta regla de signos, más por menos, menos. Menos B entre A. Ahora, la suma de productos tomados 2 a 2, que se escribe matemáticamente como R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3, sería el siguiente coeficiente, más C. ¿Entre quién? Entre A, profesor. Muy bien. Y finalmente, el producto de todas las raíces podría ser el último coeficiente entre el primer coeficiente, pero el último, por la regla de signos que le hemos dado al inicio, sería negativo, o sea, menos D entre A. Si por ahí intenta recordar con una mnemotecnia estas fórmulas, podría usar bacada, 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 bacada. Va la suma, K, la suma de productos binarios o la suma de productos tomados 2 a 2, y K vendría a ser el producto, pero cuidado con los signos, ¿no? Cuidado con los signos. Veamos una aplicación. Supongamos que tengo el polinomio 3x al cubo menos 5x cuadrado más 2x menos 11. Entonces vamos a aplicar la suma de raíces. ¿Ok? La suma de raíces, esto sería así. Primero reconozco que el A es 3, el B es menos 5, el C es 2 y el D es menos 11. Y ahora, si desea, puede ayudarse una regla de signos. Si desea, más, comienzo con más, menos, más, menos. Los que están cambiando de signo sería este menos 5, menos por menos más, y este 11, menos por menos más. Entonces la suma de raíces sería el segundo coeficiente entre el primero. Segundo entre el primero, ¿te parece? Segundo entre el primero.
A continuación, esto quedaría así. Un momento, por favor. Quedaría así. 5 tercios. Ujú. Y la suma de productos 2 a 2, ¿no? Tomado 2 a 2, o la suma de productos binarios, vendría a ser el siguiente coeficiente. 2 entre 3. 2 entre 3. Y luego el producto de todos sería el último coeficiente, menos por menos más 11 entre 3. ¿Ya está? ¿Ok? Esto es la suma de las raíces, la suma de productos tomados 2 a 2 y el producto de todas las raíces. ¿Tienen alguna pregunta con la aplicación, por favor? Ujú. Muy bien, seguimos. Ya. Teorema de la paridad de raíces. Este teorema nos permite agregar raíces, acuérdate. Cardano nos permite relacionar los coeficientes con las raíces, y en algunos casos Cardano también nos puede ayudar a calcular alguna raíz del polinomio, ¿no? El teorema de la paridad nos permite agregar raíces, pero exige condiciones. Una de ellas es así, al menos para la parte 1 del teorema. Dice que el polinomio tiene que tener coeficientes reales. Y además, el problema te debe regalar una raíz compleja. Entonces, si el polinomio tiene coeficientes reales y me regalan una raíz compleja, entonces nosotros, gracias a este teorema, vamos a agregar el conjugado de esa raíz compleja. Y este teorema indica que definitivamente el conjugado es también una raíz del polinomio. Es lo que dice el teorema. ¿Ok? Pero fíjate en las condiciones matemáticas. 2. Si el polinomio tiene coeficientes racionales y a más b raíz de r es una raíz de p de x, pero con esas condiciones que le imponen al a, b, r y raíz de r, ese a más b raíz de r sería irracional, sería un número irracional. Entonces, solamente cuando tu raíz tiene esa forma de irracional, entonces el teorema dice así: si tu polinomio tiene coeficientes racionales, bueno, agrega la siguiente raíz, que vendría a ser el conjugado, ¿no? De a más b raíz de r. El conjugado sería a menos b raíz de r. ¿Preguntas, por favor? Por ejemplo, si una raíz, perdón, si un polinomio tiene coeficientes reales, y yo te digo que una raíz es igual a 5i, ¿quién sería su otra raíz? Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos. Ejemplo. 3 menos raíz de 5 es raíz de este polinomio con coeficientes racionales. Entonces aquí te están dando una raíz irracional y me están diciendo que el polinomio tiene coeficientes racionales. Por lo tanto, podemos aplicar la parte 2 del teorema de la paridad. Entonces, como el teorema de la paridad nos permite agregar raíces, esto sería 3 más raíz de 5. Y 3 más raíz de 5 sería otra raíz. Bien, espero su comentario si se ha entendido esta parte teórica. Me avisan, por favor. Quedo atento. Quedo atento, estimados. Ujú. Claro, claro, ¿por qué no? El teorema tiene dos partes, ¿ya? Tiene parte 1 y parte 2, pero tienen que entender que el teorema te permite agregar raíces. Esa es su chamba, ¿ok? Pero ¿bajo qué condiciones me permite agregar raíces? La primera parte dice que el polinomio debe tener coeficientes reales y además te deben dar una raíz compleja. Por ejemplo, que me den una raíz compleja 1 más 2i, o de repente que me den una raíz compleja 7i.
Entonces, si eso sucede, el teorema dice, el conjugado de ese número complejo que te dan es también raíz del polinomio. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un polinomio con coeficientes reales y por ejemplo, una raíz sea menos 7i, ¿quién sería la otra raíz? Menos 7i. Ah, bueno, si es menos 7i, la otra debería ser más 7i, ¿no? ¿Te parece? Es así, mi estimado, es así. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos entonces. Ujú. En el ejemplo 8 dice 3 menos raíz de 5 es raíz de p de x. Y ya me dicen que p de x es un polinomio homogéneo. Entonces, esta raíz irracional tiene la estructura del problema 2, ¿no? Fíjese, el a sería 3, el b sería menos 1, el r sería 5. Entonces tiene toda la estructura. Y usted sabe que la segunda parte es cuando el problema me regala una raíz compleja. Perdón, Laxus, cuando me regala una raíz irracional, ¿no? De esa forma, pero tiene que ser un irracional de esa forma, de esa forma. Entonces, si una raíz irracional es 3 menos raíz de 5, la otra es 3 más raíz de 5. ¿Se entiende? Ujú. Ya. Bueno, esa es la historia, estimados. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. Ujú. Entonces voy a dejar de compartir para abrir otro PPT. Un momentito, por favor, les pido. Y a continuación vamos a resolver los problemitas, ¿ya? Vamos a resolver los problemitas. Ujú. Un momento, por favor. Comparto, chicos. Revisen, por favor. Se observa la carátula, al menos, de la diapo. Me avisan, ¿no? Ah, ok, gracias. Muy bien, vamos a comenzar. Ejercicio 1. Determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Menos 1 es raíz del polinomio p de x igual x a la cuarta más n menos 1 x al cubo más 2x más n. 5 es una raíz triple del polinomio q de x. El polinomio r de x tiene 8 raíces complejas. Bien, vamos a responder, ¿sí? Vamos a responder esto de aquí. Uh-huh. Analizando cada proposición. Bueno, si menos 1 es una raíz del polinomio, aplicando la definición de raíz, lo que debe suceder es que al evaluar el polinomio menos 1, me tiene que dar 0. Es decir, donde yo vea x, lo voy a cambiar por menos 1. Entonces coloco menos 1 a la cuarta, más n menos 1, por menos 1 al cubo, más 2 por menos 1, más n. Bien, menos 1 a la cuarta es 1, menos 1 al cubo menos 1, menos 1 por más n, menos n. Menos 1 por más 1. 2 por menos 1, menos 1. Y bueno, estaría quedando 1 más 1, 2, menos 2, 0.
Menos n más n, 0. Por lo tanto, todo se destruye. Y finalmente queda 0. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Si el valor numérico sale 0, significa que el menos 1 es raíz de p de x. Por lo tanto, eso es verdadero. Aquí no vaya a cometer un error. Profesor, usted dijo el exponente, ¿no? Es la multiplicidad. Ah, espera. Lo que pasa es que esas bases, x cuadrado menos 25 y x cuadrado menos 5x, antes se deben aplicar un poquito de factorización. Entonces, por ejemplo, x cuadrado menos 25, eso sería x más quién. Ujú. ¿Cómo sería? Diferencia de cuadrado, ¿no? X más 5 por x menos 5. Ese exponente de 3 se reparte al x menos 5, se reparte al x más 5. Ahora el siguiente, x cuadrado menos 5x, queda x, ¿no? Yo te ayudo aquí la factorización por si no se entiende, ¿ya? Esta factorización de aquí va a quedar de la siguiente manera. Saco x, abro paréntesis, y queda x, porque es x al cuadrado, menos 5. Ahora, todo esto va elevado al cuadrado, por lo tanto el cuadrado se reparte aquí, y el cuadrado se levanta aquí. Se reparte, ¿no? Ya está. Entonces, como aquí tú tienes un x menos 5, eh, x menos 5 al cubo, por x menos 5 al cuadrado se genera un x menos 5 a la quinta. Y luego tienes un x más 5 al cubo que acompaña, y luego también tienes un 5 y un x cuadrado que acompaña. ¿Eso qué significa? Que este 5 es una raíz de multiplicidad igual a 5. Nada más. Por lo tanto, la respuesta sería falso, ¿no? Y 3, sea este polinomio. Me dicen, ¿tiene 8 raíces complejas? Claro que sí, por el teorema fundamental del álgebra tiene 8 raíces complejas. ¿Por qué? Te explico por qué. El primer polinomio tiene grado 2. El segundo tiene grado, ¿qué grado? 6. Entonces, si aquí es 6 y aquí es 2 y se están multiplicando, entonces el grado final debe ser la suma. Este pequeñín tiene grado 2 y este pequeñín tiene grado 6. ¿Por qué grado 6? X al cuadrado al cubo es x a la 6. Su grado es 6. 6 más 2, 8. Falso. A ver, intenta el problema 3, por favor. Te doy un minuto, inténtalo.
A ver, ¿cómo le fue? Bien, Gonzalo tiene R0 soles, eso es un numeral. Eso significa de inmediato que como R es una cifra, tiene que ser un número entero. Y compra 2 cuadernos a M soles cada uno. Ya, entonces el precio de un cuadernito sería M, ¿no? Sí, el precio de un cuaderno es M. Si la diferencia de los cuadrados de las raíces de este polinomio es 40, determine cuánto dinero le sobró luego de la compra. Si R es la mayor raíz de P de X. Bueno, ok. Ujú. Vamos a hacerlo, ¿no? No hay problema. Supongamos que R y S sean las raíces del polinomio P de X. Definitivamente R es una raíz y es la más grande, como dice en el problema. Yo lo único que hice fue a la segunda raíz le llamé S. Entonces, a continuación, coloco el dato R cuadrado menos S cuadrado es 40. Y también sabemos que R más S es 10. ¿Y cómo lo hiciste, profe? Regla de signos, ¿te acuerdas? Más, menos, más. Ya, ¿qué más sé, profe? Bueno, también sabes que el producto R por S es M. Ya, ¿y de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale todo esto? De Cardano, ¿no? De Cardano. Por el teorema de Cardano tengo eso. Entonces, de 1 y 2, ¿qué hago? ¿Qué fue, chicos? R cuadrado menos S cuadrado, eso es dato, ¿no? Ya, entonces lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque R cuadrado menos S cuadrado es una diferencia de cuadrados y eso es suma por resto. Pero justamente al aplicar diferencia de cuadrados aparece la parte 2 que tenemos, ¿no? R más S es 10, 10 menos S, 10 multiplicado por R menos S es igual a 40. Entonces queda por aquí 40 entre 10, 4. R menos S es 4. Pero como S más R o R más S es 10, ya podría saber cuánto vale R y cuánto vale S. Tenemos el sistema R más S 10 y R menos S 4. Sumamos y se acabó la historia. R vale 7, chicos. Si R vale 7, entonces S vale 3, ¿cierto? S valdría 3. ¿Por qué, profe? Porque como R vale 7, él tiene que ser 3. Bueno, ya fue, ¿no? Pero yo sé que el producto de R con S es M. M vale 21. Interpretando el problema, Gonzalo tiene 70 soles y compra 2 cuadernos a 21 soles cada uno. ¿Cuánto le sobró? ¿Preguntas? Gonzalo tiene 70 soles, compra 2 cuadernos a 21 soles cada uno, le sobró 28 soles. ¿Preguntas, por favor? Muy bien, continúo entonces. A ver, inténtalo, por favor, inténtalo. Sea el polinomio P de X que tiene coeficientes enteros. Ese Z que pertenece a Z significa que sus coeficientes son enteros. Dice, el polinomio tiene raíz complejas. Determine la suma de los módulos de las raíces de P de X eh, cuando K toma el menor valor entero. Muy bien. Como el polinomio tiene raíces complejas, entonces el discriminante tiene que ser menor que 0. Queda 4K cuadrado, ¿no? Menos 12K menos 16. Pero lo que hice fue muy sencillo. Uh-huh. Mira, queda 4K cuadrado menos 4 por 3K más 4. El 4 se cancela, quedando simplemente K cuadrado menos 3K menos 4. Uh-huh.
A continuación aplico el método de los puntos críticos. Como la expresión es menor que cero, pintaré zona negativa. Bueno, y me sale pues que el valor de k vive entre -1 y 0. Al resolver la inecuación cuadrática me sale eso. Pero el menor valor entero de k entonces sería 0, ¿no? Ujú. Y justamente cuando es 0, ahora necesito que lo reemplaces arriba. Al reemplazar en el polinomio original estaría quedando x cuadrado más 4 más x cuadrado menos 2y al cuadrado, ¿no? Okay. Entonces, a continuación, vamos a calcular su módulo de estas raíces, ¿ya? Pero para eso le estamos dando forma. Mira, cuando yo reemplazo k0 en el polinomio, tenemos esta formita. Así tenemos cuando k es 0. Entonces, este 4 lo escribí como menos 2i al cuadrado. Bueno, entonces con esto estamos llegando a la conclusión de que el menor valor entero de k es 4. Perdón, es 0, disculpa, es 0. Entonces, reemplazo arriba y el polinomio me sale x cuadrado más 4. Intento forzar una diferencia de cuadrados jugando con complejos. Y sí, efectivamente, sí funciona bien. Y las raíces serían en este caso menos i y 2i, ¿no? Me piden la suma de los módulos de las raíces. Una raíz es 2i, la otra menos 2i. Su módulo de cada una de ellas es 2. 2 más 2, 4. Por lo tanto, la suma de los módulos de esas raíces es 4. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Bueno, entonces, la raíz es menos 2i. O sea, tú lo puedes escribir como 0, menos 2i si deseas. Pero también lo dijimos en clase, ¿no? Cuando es imaginario puro, simplemente el módulo vendría a ser 2, ¿no? Al toque. Pero si no, también lo escribe así como 0 más 2i y aplica su Pitágoras por si no se da cuenta todavía. ¿Ok? Entonces el módulo del primero es menos 2i, el módulo del segundo 2i, la suma es 4. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Se entendió la solución del ejercicio 3. ¿Se ha entendido cómo calculé el módulo de esos complejos? Pitágoras, ¿no? La parte real al cuadrado o la parte imaginaria. Ujú. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Ya, ahora sí, tómate tu tiempo porque me interesa que interpretes bien este ejercicio. Interpreta, por favor, sobre todo eso, interpreta.
¿Qué? Profesor, disculpe, su micro está apagado. Uy, 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 yo estaba explicando. Disculpen otra vez. Ya, otra vez, otra vez. En la ciudad de Puno se registró la temperatura de un día en grados centígrados. Este es el polinomio que te sirve para calcular la temperatura de un día en grados centígrados. O sea, al T minúscula tú le puedes colocar 1, 2, 3, 4 y lo que te brinda es temperatura. Dice que T está en horas y a partir de las 0 horas. O sea, el T varía de 0 a 24. Y además se sabe que a las 2:06 de la mañana de ese día se registró una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Eso qué significa? Significa que si yo reemplazo 2 en el polinomio, lo hace 0. Significa que yo reemplazo 6 en el polinomio, también lo hace 0. Por lo tanto, 2 y 6 vendrían a ser raíces. O sea, podría ser 2R, podría ser 2S. R podría ser 6, S podría ser 2. Cualquiera de los dos va a ser lo mismo. Lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces tenemos lo siguiente. 2 y 6 son raíces. Reemplazo, ¿ya? Reemplazo. Claro, el 2 podría ser R o también podría ser S. Indistinto, por la forma que tiene el polinomio, cualquiera de los dos podría ser o bien R o bien S. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces coloco 2 y 6, ¿no? De esa forma. Y ahora la temperatura inicial fue 12 grados. Ya, como es temperatura inicial T0, reemplazamos 0 en lo anterior y me queda pues 12, ¿no? Porque eso es dato. Al evaluar, o sea, si tú reemplazas aquí 0, te va a salir todo esto de abajo, ¿no? Al despejar el valor de A, sale menos 1 entre 20 al cubo. Por lo tanto, ya tenemos toda la fórmula. Toda la fórmula, ¿no? Y como quiero la temperatura que alcanzó a las 10 de la mañana, en lugar de T minúscula coloco 10. Y cuando coloco 10, quedaría menos 1 entre 20 al cubo. 10 menos 2, 10 menos 6, 10 menos 20 al cubo. ¿Qué le parece? Y al hacer la cuentita sale 4 grados centígrados. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, porfa? Importante es la interpretación, ¿no? La interpretación de que se sabe que a las 2 y a las 6 de ese día se registró una temperatura de 0 grados. Eso fue un buen inicio para poder inmediatamente colocar 2 y 6 en ese polinomio, ¿no? O sea, en lugar de R, en lugar de S. Ya sabíamos que R y S eran raíces, ¿no? Ya sabíamos, porque si lo igualo a 0, las raíces serían R, S y 20. Muy bien, preguntas, por favor. Ya, muy bien, muy bien. Sigo entonces, ¿ah? Ok. Vamos al problema 5. El número de canicas que tiene Ángel, Bruno y Carlos coinciden con la raíz del polinomio P de X. Si la cantidad de canicas que tiene Ángel es el doble de canicas que tiene Bruno y los tres tienen en total 14 canicas, ¿cuántas canicas tiene Carlos? Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Como, bueno, acá mencionan canicas, ¿no? Las canicas de Ángel, Bruno y Carlos coinciden con las raíces. Vamos a suponer que A, B y C sean las cantidades de canicas de estas tres personas respectivamente. Entonces, por el dato, la cantidad de canicas que tiene Ángel es el doble de las que tiene Bruno.
y los 3 tienen en total 14. Pero necesariamente, como A, B y C representan número de canicas, tienen que ser enteros positivos, no hay de otra. Entonces, como dice el problema al inicio que la cantidad de canicas coincide con las raíces del polinomio, decimos así, A, B y C son las 3 raíces del polinomio P de X. Por el teorema de Cardano, entonces con criterio, decido cuál de las fórmulas inicio. ¿Será conveniente usar la suma de raíces? ¿Será conveniente hacer la suma de productos binarios o de repente bastará con el producto? Bueno, aquí lo mejor que podrías hacer es trabajar con el producto. No conocemos M, no conocemos N, así que mejor trabajo con el producto. Y por eso cuando uno aplica Cardano-Vieta, lo hace con mucho criterio, viendo los coeficientes que tengo del dato numérico para poder hacer cálculo. Y lo que no tengo, evidentemente, no me complico, ¿no? Entonces queda ABC, regla de signos. Vamos con la regla de signos. Primero más, menos, más, menos. Entonces, mira aquí más, menos, más, menos. Entonces, al hacer eso, queda el último coeficiente, menos por menos, más 180 entre 2, 90. Por lo tanto, si ahora este dato de aquí lo reemplazamos en esta igualdad, tendrías A 2B por B por C. A 2B por B por C, o sea que haría 2B cuadrado C. El 2 pasa a dividir, y como A y C son enteros, podríamos darle forma, tantear, porque son enteros positivos inclusive. Entonces una forma podría ser que B sea 3 y C sea 5. Bueno, y de esa manera, como B es 3 y C es 5, y la suma de los 3 es 14, el A tiene que ser 6, no hay de otro. Necesariamente A sería 6, B 3 y C 5. Me piden cuántas canicas tiene Carlos. La cantidad de canicas que tiene Carlos vendría a ser 5. El problema estaría resuelto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, esa es la historia con ese problema, ¿no? Y hicimos uso del producto de raíces. De ahí, como aprovechando que A y C son enteros positivos, a esa igualdad B cuadrado por C igual a 45, le dimos forma para trabajar con enteros. Y efectivamente, es una buena combinación, funciona muy bien el B3, el C5, el A sería 6, todo funciona bien. Uh-huh. Y ya tenemos la respuesta. ¿Cuántas canicas tiene Carlos? Necesariamente 5. Preguntas, por favor. Entonces vamos a responder. La cantidad de canicas que tiene Carlos es 5. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. A ver, tómense unos segundos, intenten el problema 6, al menos unos 20 segundos. ¿Cuál sería su estrategia, su idea para resolver el problema 6? A ver, inténtenlo por favor.
Ya, seguimos con el problema. Determine el valor de h, dado que m, n y r son las raíces del polinomio cúbico. Bueno, si nos ponemos a hacer operación en h, es decir, en operar esas tres fracciones, sería un poquito tedioso, ¿no? Posiblemente por ahí encontramos unas relaciones para aplicar Cardano, pero lo veo muy, muy tedioso. Así que podemos aplicar otra técnica. A ver, déjame revisar. M cuadrado por N. Luego, no hay forma. No, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que M, N y R son raíces de este polinomio. Y puedes apreciar que esas tres fracciones en estructura, en forma, son muy parecidas. Lo único que lo distingue es la letra E, M, N y R, ¿no? O lo diferencia. Entonces lo que hacemos en este problema es, sí, vamos a aplicar Cardano, pero voy a construir estas fracciones, ¿ok? Estas fracciones las vamos a construir a partir de este polinomio. ¿Y cómo así? Primero, Cardano. Por Cardano sabemos estas tres cosas. ¿Cómo así? El polinomio es completo y ordenado de manera decreciente, más, menos, más, menos. Entonces la suma de raíces vendría a ser más 1, la suma de productos tomados 2 a 2 sería 1, y el producto de todas las raíces sería menos 1. Entonces, como la estrategia es construir esa fracción a partir del polinomio, decimos lo siguiente. Como m es la raíz del polinomio, se tiene lo siguiente, que p de m tiene que ser 0. O sea, m al cubo menos m cuadrado más m más 1 tiene que ser 0. Pero si te pones a revisar la fracción que encerré de rojo, arriba tiene m cuadrado más 1 y abajo m más 1. Entonces, ¿qué hacemos con esta igualdad? Bueno, me quedo con el m, o sea, en el lado izquierdo me quedo con m cubo y con el m. En el lado derecho muevo el m cuadrado y el más 1, ok, lo muevo cambiando de signo. A continuación, estimados alumnitos, lo que hago es lo siguiente. Ese m cubo más m, factorizo el m y quedaría m cuadrado más 1. Aquí en el m cuadrado menos 1 hago diferencia de cuadrados. Y ahora hacemos un despeje. M cuadrado más 1 entre m más 1 vendría a ser m menos 1 entre m. Fíjate toda esta construcción que estoy haciendo para formar esa fracción. ¿Cuál fue el punto de partida? Como m raíz, entonces reemplazo en el polinomio y lo hace 0. Y luego ya es todo un juego algebraico. Empiezo a juntar m cubo con m, y m menos m cuadrado lo muevo a la derecha, el más 1 también, y entre el m cubo y m factorizo al m, el factor común es m, y quedaría m por m cuadrado más 1. En el lado derecho tienes m cuadrado menos 1, y eso es m menos 1 por m más 1. Bueno, ya está, ahora sí ya hemos construido. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo dejo este m cuadrado más 1, y en el lado derecho este m más 1 que pase a dividir. Y bueno, este m que está multiplicando aquí, que pase al otro lado a dividir, y por esa razón, la primera fracción sería la raíz menos 1 entre la raíz. La raíz menos 1 entre la raíz. Entonces, si repetimos ese proceso para n y r, vamos a llegar a lo mismo. Vamos prácticamente a llegar a lo mismo. Entonces decimos, análogamente, cuando cambiamos de actor y le colocamos n, debe ser la raíz menos 1 entre la raíz. Y cuando cambiamos ahora por r, debe ser la raíz menos 1, r menos 1 entre r. Y entonces esas tres fracciones van a ser reemplazadas por sus equivalentes. Estos son sus equivalentes. Ahora, ¿cómo salió el lado derecho? Te explico. Como aquí tiene m menos 1 entre m, el m divide al m y divide al menos 1. El n divide al n y divide al menos 1. El r divide al r y también divide al menos 1.
Entonces tiene m entre m, 1. N entre n, 1. R entre r, 1. 1 más 1 más 1, 3. 3 menos la fracción 1 entre m, 1 entre n y 1 entre r. Por lo tanto, h ha sido reducido a una expresión de este tipo. Pero este paréntesis, si operamos las tres fracciones, sería suma de productos tomados 2 a 2 arriba y abajo el producto de los tres. ¿Cómo lo hizo, profe? Podría sacar el mínimo como múltiplo, si desea, ¿no? O si no, algo más fácil, quiero homogenizar las tres, entonces, como acá hay m, le falta nr, como acá hay n, le falta mr, como acá hay r, le falta mn. Y esas cosas lo voy multiplicando también arriba para que no se altere. Y así homogenizo al toque, ¿no? Que es una forma equivalente. Entonces me sale 3 menos todo esto. Pero ese 2i vale 1. Y ese mnr vale menos 1. Menos por menos más. La respuesta sería 4. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Bien, vamos al siguiente problema. Problema 7. A ver, intentemos este problemita, de léelo. Fíjese, del contexto, el m es un entero, el r es un entero, el n también es un entero porque están en cifras, ¿no? Perdón, están en numerales. Y además, bueno, te dicen que r, que menos 2 más raíz de 3 y r son raíces de este polinomio. Por el teorema fundamental del álgebra, ese polinomio debe tener 3 raíces, ¿no? A continuación, como los coeficientes de ese polinomio todos son enteros, por lo tanto racionales, podemos aplicar el teorema de la paridad de raíces. El teorema de la paridad era para dos casos. Uno cuando la raíz era un número complejo y el otro cuando la raíz era un número irracional. Entonces aquí tenemos claramente un número irracional, menos 2 más raíz de 3. Así que por el teorema de la paridad podemos agregar la raíz menos 2 menos raíz de 3. ¿Me parece? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a trabajar aquí. Voy a leer todo el problema. En un proceso de admisión de la San Marcos se presentaron M2R postulantes a la escuela de matemática, ¿no? Ingresaron R3 menos N postulantes, donde menos 2 más raíz de 3 y R son raíces de este polinomio P de X. ¿Cuántos postulantes a matemática no ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Bien, bien, bien. Entonces, vamos a resolverlo. Como les dije, tanto M, R y N aparecen en cifras, ¿no? De esos numerales. Son cifras, perdón, de esos numerales. Y bueno, por esa razón,
Estos chicos son enteros. Son enteros. Y eso significa que todos los coeficientes del polinomio, ¿ok? Son enteros, por lo tanto son racionales. Porque mire, este coeficiente menos 1 es un racional. Aquí tienes el número 1 racional. Este m, como está en un numeral, es entero. Este n también, por lo tanto es racional. Recuerda que todo entero es racional. Y por eso decimos que el polinomio p de x pertenece a q de x. ¿Esto qué significa? Que el polinomio tiene coeficientes racionales. Y por el teorema de la paridad, ya que p de x pertenece a q de x, por el teorema de la paridad, el conjugado de esta raíz también es una raíz de p de x. O sea, solamente cambias de signo aquí en el medio. En el medio. Bueno, luego podría aplicar aquí con criterio el teorema de Cardano. Pero ¿cuál de todos? A ver, ¿cuál de todos? ¿Cuál? Vamos a aplicar una regla de signos más, menos, más, menos. Ya está. Por el teorema de Cardano se tiene la suma de todas las raíces es menos m. ¿Ok? Pero, profe, ¿para qué hace eso? La verdad que no conviene hacer esa. Yo diría mejor producto, ¿no? Si tú inicias por el producto sería mucho más conveniente. Porque tendrías, mira, menos 2 más raíz de 3 multiplicado por menos 2 menos raíz de 3 y por una tercera raíz que es r. Entonces, menos 2 más raíz de 3 por menos 2 menos raíz de 3, diferencia de cuadrados, sale 4 menos 3, 1. 1 por r, r, y por lo tanto sería el último coeficiente entre el primero. Menos por menos más, significa que esa letra r vale 1. ¿Ok? Yo comenzaría con el producto. ¿Ok? Pero aquí lo han puesto en este orden, bueno, hay que manejarlo. Creo que aquí hay mucha chamba, ¿me entiendes? Borra, 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 ¿ya? Borra, 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 borra. Ya, ¿lo borraste? Muy bien, sigo. También borra, 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 borra. Borra, borra. Sigo. Mucho, mucho, mucho trabajo aquí. Ya, de aquí debemos iniciar. De aquí, de aquí, de aquí. Aplico Cardano con criterio e inicio de aquí. Entonces, R sería ¿cuánto? 1. Ya está, se acabó. Ah, ya. Ahora, como R es 1, aquí lo reemplazas. 1. Raíz de 3 con menos raíz de 3 se van. Menos 2 menos 4. Perdón, menos 2 menos 2 menos 4. Menos 4 más 1. Menos 4 más 1, menos 3. Menos 3 igual a m, entonces m tiene que ser 3. Ahora, como ya tienes esos dos valores, ahora sí podrías aplicar la suma de productos tomados 2 a 2 para que consigas n, ¿no? N sería menos 3. Revisen, por favor. ¿Alguna pregunta? Revisen, por favor, si pueden tan amables, revisen. ¿Se entendió? O sea, lo mejor sería comenzar por el producto. Mucho más cómodo para el cálculo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Comienzo con el producto, consigo R al toque. Y luego, como ya tengo R, ahora hago la suma y ya tengo M al toque. Y luego paso a la suma de productos tomados 2 a 2 para conseguir el M. Listo. Entonces, la cantidad de postulantes sería M2R 321. E ingresante sería R3 menos N 16. Entonces, 305 postulantes no ingresaron a matemática. ¿Qué les parece? ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, la respuesta es la B. La B. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende el por qué? ¿Se entiende por qué, chicos? Pregunten, ¿ah?
Pregunten. ¿Hay preguntas? Muy bien. Listo, la respuesta es 305. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Sigo entonces. Ya, vamos a cerrar con este problemita. A ver, tómense unos segundos, léanlo por favor para iniciar la solución. Intenten, saquen una hojita, a ver, intenten plantearlo, hasta dónde pueden llegar con el problema o quizás lo pueden resolver por completo. Vamos, inténtenlo chicos, inténtenlo.
Vamos a revisar si es el 80, ¿ok? Vamos a revisar. En una investigación, la población de patos de una laguna está representada por el polinomio P de X de coeficientes reales y de menor grado posible, donde menos sí es una raíz simple. X representa el número de meses transcurridos desde el inicio de la investigación. Si la población inicial fue de 40 patos y si no se toma ninguna medida de prevención, la población de patos desaparecerá a los 20 meses de iniciada la investigación. ¿Cuántos patos se observan a los 2 meses de iniciada la investigación? Bueno, el problema ya nos dice que este polinomio tiene coeficientes reales. Entonces nos brinda una raíz que es compleja, ¿no? Menos sí. Una raíz compleja. Entonces, por esa razón, y debido a que tiene coeficientes reales, yo puedo agregar una raíz más. Por el teorema de la paridad, podemos agregar el conjugado. Pero ¿cómo así? Claro, lo que pasa es que la parte real de esa raíz que me da el problema es 0. O sea, se escribiría en su forma cartesiana así, ¿no? 0 menos 2i. 0 menos 2i. Entonces, el conjugado sería 0 más 2i. 0 más 2i. Y bueno, empezamos a interpretar. La población inicial fue de 40 patos. O sea, P en 0 es 40. P en 0. Recuerda que X representa el número de meses transcurridos desde el inicio de la investigación. O sea, P en 0 es 40. Luego, dice por aquí, y si no se toma ninguna medida de prevención, la población de patos desaparecerá a los 20 meses iniciada la investigación. Entonces, P en 20 es 0. ¿Eso qué significa? Que como ese 20 anula el polinomio, vendría a ser pues una raíz, ¿no? Entonces 20 es una raíz del polinomio P de X. 3. Por el teorema fundamental del álgebra y el teorema del factor, queda aquí A por X menos 20. ¿Cómo así? Como 20 es una raíz, entonces un factor es X menos 20 del polinomio. Como menos 2i es una raíz, x menos el opuesto de la raíz, porque eso me dice el teorema del factor, es un factor de p de x. Como la raíz también es 2i, x menos el opuesto de él también es un factor, por lo tanto el polinomio sería pues escrito como a multiplicado por x menos 20 por x menos 2i. Una vez que has aplicado el teorema del factor 3 veces en este caso, multiplica los 3, ¿no? Multiplica las 3, o sea, es divisible el polinomio por la multiplicación de estos 3. Y por el teorema fundamental del álgebra está genial, está muy bien. En este caso estamos cumpliendo con el menor grado posible, que vendría a ser 3, ¿no? Claro, el de grado 1, grado 2, grado 1, grado 2, y ahí con este paréntesis más tendríamos grado 3. Ahí está el polinomio de menor grado posible que se puede formar. Bueno, ¿y ese A qué cosa es? Viene a ser el coeficiente principal. Usted no puede suponer que es mónico, no dice para nada. Entonces ya hemos construido el polinomio mónico de menor grado posible. Si usted aplica diferencia de cuadrados aquí, ¿ok? Queda x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Pero y al cuadrado es menos 1, y 2 al cuadrado es 4, menos por menos más, y me queda x cuadrado más 4. Bien, tenemos ese p de x escrito de esa manera, como a por x menos 20 por x al cuadrado más 4. Entonces, ahora lo que hacemos es usar un dato más. Hay esto de la población inicial. La población inicial es 40. Entonces, P en 0, coloco 0, donde veo X coloco 0, 0, 0, 0, queda 0 menos 20, 0 al cuadrado más 4, ¿no? Y eso es 40. Por lo tanto, queda menos 20 por 4 menos 80, A por menos 80 igual a 40, entonces A queda menos un medio. Con eso ya tenemos la carita del polinomio, ya sabemos bien el polinomio, y necesito saber, ¿no?, cuántos patos hay a los 2 meses. O sea, P evalúo en 2, A es menos un medio, coloco 2 menos 20, 2 al cuadrado más 4, esto me sale 72. 72, ¿qué les parece? ¿Ok?
72. Ya está. Al segundo mes habrá 72 patos. ¿Se entendió? No sale 80. Sale 72. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor, para poder ayudarte? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Ojo que ahí hemos aplicado el teorema del factor 3 veces y también previamente aplicamos el teorema de la paridad. ¿Y por qué aplicamos el teorema de la paridad? Porque el polinomio tiene coeficientes reales, ¿no? Eso me ayudó pues a poder aplicar el teorema de la paridad y decir pues que el conjugado de menos i también es raíz del polinomio. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Me avisan? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Me avisan? ¿Todo bien? Vamos a repetir el proceso una vez más. Primero el problema dice que tiene coeficientes reales. Ahí vamos bien. Luego afirma que una raíz es menos 2i. Y es raíz simple. Como es raíz simple, solamente se repite una vez. Entonces, a continuación, lo que hacemos es aplicar el teorema de la paridad. ¿Por qué? Porque como el polinomio tiene coeficientes reales y me brinda el ejercicio una raíz compleja, entonces el teorema de la paridad funciona muy bien. El teorema de la paridad me permite agregar raíces. Entonces tendríamos pues 2i como otra raíz del polinomio p de x. Segundo, la población dice que va a desaparecer a los 20 meses iniciados, ¿no? Entonces, P en 20 es 0. ¿Eso qué significa? Que 20 es una raíz. Entonces, por ahora hemos identificado 3 raíces. No hay otra raíz más que identificar. No hay más. Ojo que M-2 sí es una raíz simple. Ahora vamos a construir ese polinomio de menor grado posible. Y eso se hace con teorema del factor, aplicando 3 veces y luego multiplicando cada factor y colocándole una letra A que vendría a ser el coeficiente principal del polinomio. Entonces queda así, por el teorema del factor. Si R es una raíz del polinomio, entonces X menos R, X menos el opuesto de la raíz, es un factor de P de X. Eso es el teorema del factor. Entonces, bueno, ya está. He multiplicado los 3 y esto sería el menor grado posible, ¿no? Que se puede construir en este polinomio. X menos y por X más y, diferencia de cuadrados, X cuadrado más 4. Y por dato, P en 0 es 40. Reemplazo 0 y A vale menos 1 medio. Como A vale menos 1 medio, reemplazamos y va a quedar P de X igual menos 1 medio por X menos 20 por X cuadrado más 4. Pero como quiero para el segundo mes, entonces el X vale 2. Y lo que me sale viene a ser la cantidad de patitos, ¿no? 72. Al segundo mes habrá 72 patos. A ver, revise la solución. Si tiene alguna consulta, me avisa, por favor. ¿Para qué casos me serviría el utilizar? Cuando te pidan determine un polinomio de menor grado posible, usted si conoce algunas raíces puede determinar ese polinomio de menor grado posible, aplicando una, dos o tres veces, dependiendo cuántas raíces tenga, mi estimada Milagros. ¿Sí? Y si es un factor, comprenderá pues que es una división exacta también, ¿no? De nada, de nada.
¿Alguna pregunta, por favor? Voy a compartir las claves de ejercicios propuestos. Estas son las claves de los ejercicios propuestos. 1A, 2B, 3C, 4E, 5B, 6A, 7D, 8C.